Continuamos nuestro recorrido por Puerto López. Hemos llegado hasta el obelisco. Nos acompaña Apolinar Beltrán Villazón. Apolinar es gestor cultural, autor del libro Yacuana. Hablar de Puerto López es hablar de la historia, ¿sí? De un pueblo que geográficamente es parte del centro de Colombia, pero es un pueblo joven, hablemoslo así, es un pueblo de 80 años comparado con otros pueblos que hay alrededor como San Martín o Cabullaro. Puerto López es fundado en el año de 1937, ¿sí? Un 3 de mayo, y elevado a la categoría de municipio en el año de 1955, lo que quiere decir que no tiene más de 80 años. Es un pueblo colonizado, ¿cierto?, por boyacenses, cundinamarqueses, huilenses, costeños, y debido a su cercanía con el Casanare, con Cabullaro, con Carupana, hay una inmigración de llaneros, ¿cierto?, los cuales vienen a hacer sus cruces en el municipio de Puerto López, que es un pueblo de una riqueza paisajística. Últimamente es un pueblo con una biodiversidad, con paisajes, ¿cierto?, y una cantidad de elementos que tienen que ver sobre todo con el agua. Antes Puerto López llevó a cabo el nombre de Yacuana cuando tenía que ver con el globo que componía la tierra, ¿cierto? Y su nombre o su apodo fue Puerto Banderas. Después de Puerto Banderas adquiere el nombre oficialmente de Puerto Alfonso López Pumarejo, pero pues se conoce como Puerto López. Cuando se eleva a la categoría de municipio en 1955 se llama Puerto López Meta, ¿sí? Anteriormente, cuando los López gestionan la tierra, ¿cierto?, la cual había sido entregada a los Convers en el año de 1886, el Ministerio de Hacienda entrega las tierras como bono de guerra, pago de independencia. Nuevamente después el Estado, los López, tratando de recuperar, compran las tierras y en el año de 1937 fundan el municipio. La actividad desde el principio siempre ha sido la agricultura, la pesca, el río ha tenido mucho que ver con eso, la ganadería, pero todos estos sistemas económicos emblemáticos ahorita se están viendo amenazados por los nuevos cultivos, los cultivos tardíos, el pino, la palma y todas estas multinacionales o capitales foráneos que están llegando al municipio. Existen dos fiestas tradicionales, que es el Festival de Colonias, ¿sí?, que se celebra a finales de año, y en tiempos de agosto, para entre el 15 y el 18 de agosto, se celebra el Festival del Canoero, que es un homenaje que se le da al hombre de río, a los pescadores y todas estas actividades que tienen que ver alrededor del río Metica y el río Meta. Al ser un pueblo multicultural y pluricultural, todo esto tiene que ver con la gastronomía. Usted encuentra acá desde buenos tamales, desde la famosa mamona de nosotros los llaneros o los puertolopenses, hasta lo que comen los santanderianos, etcétera, etcétera. Toda clase de comida usted la puede conseguir en Puerto López. Ahora estamos en los inicios, en una de las principales calles y frente a quizá la construcción más antigua, ¿verdad? ¿Qué significa esta construcción para Puerto López? Pues en estos momentos no deja de ser una construcción más, pero si le vamos a dar un valor dentro del patrimonio del municipio, debía significar la casa con más significado dentro del municipio. ¿Por qué? Es una casa que tiene entre 70 y 80 años, es de las primeras. Nosotros estamos aquí al frente del canal del río Metica, por donde cruzaba el río Meta en los años 40 al 60, en el barrio Abel Rey, inclusive barrio con nombre de uno de los primeros pobladores o fundadores del municipio. De aquí para hacia el oriente, hacia el occidente, comienza a nacer Puerto López Meta. Estamos en la esquina de la calle Primera. Esto era conocido en esos tiempos por quedar cerca a la orilla del río Meta como una de tantas casas del etnocidio.
se llamaba la Cueva del Mato, porque todas las casas, primero que todo, eran oscuras, ¿sí? Eran conocidas, eran por la oscuridad, porque los marineros que llegaban a la orilla, ¿cierto? Que llegaban de sus viajes, encontraban allí pues el placer de la cerveza y unas ayuditas más. De que en aquellos tiempos las señoras que hoy en día llamamos trabajadoras sexuales, en ese tiempo eran llamadas pues copera. Recuerdo algunos nombres históricamente como la Terlenca, que era muy conocida, la Caleña, la Tres Colores. Que hicieron de una u otra forma historia. Claro, hicieron historia y pasaron a ser parte de la historia, porque muchos de estos marinos comenzaron a casarse con estas señoras, ¿sí? Que se convirtieron más adelante en matronas del pueblo, ¿sí? Porque pues tiene uno que decir que el origen, como yo les decía, tiene que ver mucho con el río, con los marineros y quienes llegaron a hacer la carretera en el municipio a partir de 1937. Eran muy poquitas las casitas que habían, era pequeñito Puerto López. Había un quiebrapata ahí en la esquina del internado y ahí para acá habían poquitas casas. Era la de Chalela, la de otro señor era que como unas 4 casitas y hay para acá. Y la pista de aterrizaje empezaba arriba, donde es ahora la finca La Rochela, del Hotel Descanso. Paraban las avionetas en donde era la caja agraria. En esa vez no habían ni esto de ahora que hay tantas cosas donde venden trago y todo. A veces había un estanco. El estanco, donde vendían el aguardiente, no más. Para decirle la verdad, yo nací aquí. Yo nací aquí en el año 1922. Entonces, sino que aquí nos creamos, nosotros de aquí nos fuimos en 1930. Entonces el resto de tiempo vivimos aquí. Y entonces como le salió un contrato a mi papá de cuidar un ganado al aumento en San Luis, de los Cómberes, los dueños de Yacuana. Entonces nos fuimos para allá y allá permanecimos como 20 años. Después del tiempo de la violencia pues quedó muy arruinado este pueblo, no había ni trabajo ni había nada. Yo me dediqué a sembrar arroz y baratico, pero lo vendíamos y pues iba sobreviviendo. Pero eso duró un tiempo muy muerto, porque todo lo que había se arruinó. Todo lo que era cosechas de arroz, todo eso, lo que no se llevaron, se pudrió por ahí en los camullones. Yo trabajé 20 años como obrero ahí en la alcaldía. Trabajé en el parque por ahí como unos 6 meses tal vez, pero barriendo así, limpiando. Ya. De resto trabajé fue en la volqueta de la basura y por ahí haciendo cunetas y todo eso. Y otra parte trabajé en el colegio. Yo ayudé a levantar el colegio, trabajé hoy 11 meses. De manera pues de que ya hoy pues las cosas cambió, ya hoy estamos en otra situación. Puerto López ha sido un pueblo, después de la violencia, ha sido un pueblo sano y muy calmado. En esos tiempos mandaron un alcalde bueno, muy progresista y organizó y hubo mucha gente. Pues nos reunimos hasta 60 trabajadores en el municipio. Ya cuando eso dijeron que ya pagaba hacer un sindicato. Y entonces ya llegaron de Villavo a hacer sindicato y estábamos en esas llegó Pacho García, que fue un alcalde bueno, muy progresista. Y entonces el viejo se opuso al sindicato y así fue que todo se derrumbó y no se pudo hacer nada. Javier, sabemos que usted compuso el himno de Puerto López. ¿Qué inspiró ese himno de Puerto López? Bueno, Mono, la verdad esto no fue una inspiración, sino más bien como una petición de la comunidad de Puerto López. A mí me cita el
el consejo municipal y me dice, mire Javier, aquí había un himno y la gente no lo está cantando, se declaran en rebelión porque no quieren cantar en los colegios el himno, entonces están cantando la canción suya, un tema que yo pues, había hecho a Puerto López, y necesitamos pues que solucionemos este pequeño impasse. Entonces ahí yo le digo al consejo que yo podía tener las capacidades de pronto de hacer un himno marcial para que el municipio tuviera una representación musical. Y fue así como nos dimos a la tarea de hacer el himno, pues afortunadamente fue aceptado por el consejo, fue aceptado en el momento por el alcalde, por los profesores y obviamente por todos los alumnos, y eso pues para uno es gratificante, ¿no? Que de pronto hacer una canción y que a nadie le guste o que no le diga nada a su gente, pues es preocupante. Yo me siento un poquito halagado por eso también, y aparte de eso pues se llenó ese espacio, ese vacío que la gente había causado porque no les gustaba cantar el anterior himno. Su fundación se dio en 1935 como población y puerto fluvial, mediante decreto intendencial número 51 de abril 27. El 3 de mayo de 1937, de la Intendencia Nacional del Meta, se ordenó la creación del corregimiento de Yacuana, con su capital, Puerto Alfonso López, erigido en municipio mediante decreto intendencial número 182 de julio 3 de 1955. Puerto López, un pueblo lleno de historias. Desde el momento de la adjudicación de sus tierras, compradas a ingleses y sus descendientes, los Converse, y su fundación Yacuana, incontables historias de las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo y sus muchachos, pueblo donde se trazó primero la carretera que el asentamiento de sus pobladores. Puerto López, un pueblo de un sinnúmero de protagonistas, personajes y un invaluable patrimonio cultural, como sus ríos y sus pescadores, las faenas ganaderas y lo esencial, su capital humano. Un patrimonio cultural que ante los ojos de muchos visitantes quedan atónitos y deciden, como los antecesores, establecerse en esta noble pero angustiada tierra, donde el nativo comienza a conocer y valorar su identidad, su pasado, su futuro y el patrimonio cultural.